La vida de millones de personas depende del agua. Cada día en la Tierra llueve en cientos de miles de lugares al mismo tiempo. Pero si no fuera por las tomas de alta velocidad, jamás habríamos sabido que una gota es capaz de tener un comportamiento inusual, como quedarse en forma de bola rizada en la superficie del agua. A veces una gota que cae hace que nazca otra gota pequeña, y otra, y otra. ¿Por qué las gotas se comportan de forma tan extraña? Preguntémosle al experto. La fuerza de la interacción molecular entre las moléculas les da elasticidad, es decir, algo que evita que converjan. Y esa fuerza que evita que converjan, de hecho, es como una banda elástica o un resorte elástico. Mantiene las moléculas a cierta distancia y forma una esfera casi ideal gracias a la tensión superficial. Pero en este caso, en el espacio, donde hay ingravidez, la esfera es ideal, aunque depende del diámetro de la gota. Mientras más pequeña la gota, más se parece a una forma esférica ideal, a diferencia de una gota de un tamaño más grande. La fuerza de la tensión superficial es visible en un gran volumen de agua y una pequeña gota. Por lo tanto, es lo que vemos. La superficie, como un trampolín o una malla estirada, sostiene la gota un tiempo, y la gota se esfuerza por volverse una esfera otra vez por el efecto de la tensión superficial, y mientras más pequeña la gota, más regular la forma. ¿Y qué pasa si la gota cae de una altura mayor? La energía de la gota que cae causa la formación de un cráter. También se llama corona. Y la segunda, a su vez, colapsa y forma una espiga con un engrosamiento en el extremo. Tratamos de alcanzar el efecto de la corona, pero ya está en la punta de la aguja. Así es como se ve. Hay casos en que esa espiga alcanza una altura considerable, pero es necesario elegir el diámetro de una gota y correspondientemente la altura de su caída y modificar las condiciones experimentales. Es posible hacer que la gota forme gotas separadas a una gran altura, como esta, por ejemplo. Miren el resultado. La segunda gota destruye la aguja emergente en la superficie del agua. El agua resultó ser una sustancia tan misteriosa y bella que no podíamos dejar pasar la oportunidad de desacreditarla, o por el contrario, confirmar uno de los mitos de Internet sobre la misma. Pero necesitamos ayuda. Dennis, fotografiamos el agua en nuestra película en formas totalmente diferentes y con la cámara de alta velocidad muestra propiedades increíbles. Resultó ser una sustancia muy fotogénica y atractiva, pero entre toda la diversidad, personalmente para mí hay un misterio. En el Internet Son tomas muy lindas. hay un video. Esos artesanos hicieron una instalación que permite que el agua haga así. Es decir, da la impresión de que el agua está inmóvil, que cuelga en zigzag en el aire. Yo te conozco como el hombre que ha construido varias cosas en este laboratorio. ¿Tú crees que podrías hacer algo así? ¿Cuándo hallaste este video? Bueno, hace como medio año. Hace como 2 años tuvo 1 o 2 millones de visitas y todo el mundo se preguntó cómo lo habrían hecho. No es simple hacerlo. Pero creo que podré hacerlo, ¿por qué no? Bien, ¿cuánto tiempo necesitas? ¿Un día, 2, una semana, un mes? Creo que me bastaría con 2 días, yo creo. Un par de días. Sí. Bien, nos veremos aquí en una semana y me mostrarás o no el resultado. De acuerdo.
A continuación, podremos rehacer el truco de Internet con el agua y también, ¿qué es un cañón de agua? Este es un video de Internet que tiene millones de vistas, pero su creador no respondió la pregunta, ¿qué es esto? ¿Un fenómeno físico real cuando el agua se queda inmóvil en zigzag en el aire o es un engaño hecho en computadora? Vamos a averiguarlo. Bien, para que el experimento se parezca al video, debemos hacer un sistema similar. Tuve que quitar una bocina del auto. Es importante conectarla de forma adecuada. Yo, con mi experiencia en ciencia, construí una instalación de registro de agua similar a la del video en nuestro laboratorio. Ahora necesitamos agua. ¿Dónde puedo conseguirla? En un bidón. Funciona. Sostendré la manguera con esto. De cualquier modo, ese efecto puede ocurrir en el agua y para lograrlo se necesita algo más. Y solo podemos determinarlo con experimentos. El sistema está listo. Ahora podemos encenderlo. Bien, 24 Hz. ¿Lo intentamos? ¿Qué sucede? ¿Algo salió mal? Tengo una idea. Veamos este asunto desde otro lado. Bien, mientras Dennis está pensando en cómo arreglar o mejorar la instalación para curvar el chorro, trataremos de averiguar qué es un cañón de agua. Un cañón de agua puede compararse con, bien, un camión con un poderoso rociador que puede disparar un chorro a una presión de 10 atmósferas a una distancia de 60 metros. Lo más parecido a un cañón de agua es un camión de bomberos y una máquina de riego. Todos ellos tienen tanques de agua y son capaces de lanzar agua a gran distancia. La única diferencia es el propósito. Un cañón de agua se usa para dispersar disturbios. Digamos, en los partidos de fútbol. Su uso se considera el más humano en comparación con el uso de balas de goma o gas lacrimógeno, porque técnicamente el agua no puede causarle ningún daño al hombre. ¿O acaso sí puede? Un cañón de agua trabaja en condiciones extremas, en grupos de gente con tendencias agresivas. Por lo tanto, además de su función principal de dispersar a la gente, la máquina puede protegerse. Sus ventanas tienen barrotes para que no puedan romperse con piedras. Su armazón es suave y resbaloso para que nadie pueda subirse. Y tiene una boquilla especial que, en caso de ataque, suelta un chorro de gas lacrimógeno en el perímetro de la máquina. Incluso si el camión estuviera en llamas, podría apagarse a sí mismo, de esta forma. Pero antes que nada, un cañón de agua debe disparar chorros. Y voy a decirles cómo lo hace. En este monitor veo hacia dónde dirigir el chorro. Es bastante simple controlarlo.
Esta palanca es responsable de moverse a la derecha y a la izquierda. Esta otra mueve el cañón arriba y abajo. Y como ya debes haber adivinado, para disparar usas este botón azul. Esto me recuerda a un juego en una consola de juegos. Miras el monitor y trabajas con las palancas. Eliges un blanco y presionas el botón. Ahora elegiré un blanco seguro. Eso es. Y a disparar. Aquí voy. Bien, de hecho el golpe de regreso se siente incluso en el camión. Excelente. La presión del chorro al salir de la boquilla es de 10 atmósferas. Está prohibido dispararle a las personas con agua si se acercan a menos de 20 metros. Ahora asustaré a todos. Todos se asustaron y huyeron. Bien, es suficiente. Ya no los asustaré más. Apagaré el sistema y dejaré que un profesional tome el panel de control. ¿Asustados? Bien, ahora un profesional tendrá el control del panel y nos mostrará el camión en acción. Acomodamos barriles de metal en el campo a diferentes distancias. Estos serán el blanco del cañón de agua. Los disparos se hacen en chorros cortos. También está prohibido usar el cañón de agua cuando la temperatura baja de 0 grados. El barril azul no quiere ceder. Por cierto, no había límites en la presión del agua, es decir, podía ser más de 10 atmósferas, digamos 20 y hasta 50. Y hace apenas unos años esta norma se introdujo, 10 atmósferas, no más. En estos momentos me pregunto, ¿qué estaba pensando? Aunque por otro lado sería extraño hablar de un cañón de agua y no probarlo, digamos, en uno mismo. Me mantendré a una distancia segura, de unos 30 metros, y gradualmente me iré acercando para entender lo que es un chorro de agua a una presión de 10 atmósferas, cuando golpea un cuerpo humano. Primero disparará un chorro continuo y yo trataré de meterme en él. Bien, en realidad, a una distancia de 25 metros fue evidentemente doloroso. Las gafas se me salieron porque me golpeó la cara. No sé, solo me pararé para que mi cuerpo sea golpeado, pero ya eso fue doloroso. No lo pensé. Como una bofetada. Parece que me golpeó el estómago y la cabeza. Fuerte, fuerte. En el próximo experimento, me quedaré inmóvil y el disparo será en la espalda. Cada vez es básicamente una sensación de
Un golpe decente debido al hecho de que parece que el agua no siempre te golpea directamente. Está bien, pero luego viene el chorro fuerte y ya no es gracioso. No estoy seguro. Trataré de acercarme un poco más, solo 5 metros para que la distancia entre nosotros sea mínima, 20 metros. Y ellos tratarán de darme en el pecho. Y lo harán solo si hubiera sabido cómo terminaría esto. ¿Qué te dije? Habíamos acordado que si levantaba ambos brazos se detendría. Levanté ambos brazos y el chorro me golpeó en... Bueno, no fue el lugar más suave, pero cerca. Definitivamente se puede sentir el golpe en las piernas. Fue comparable a ser golpeado con un hisopo de algodón muy pesado revolcado en un tubo o algo parecido. Es muy tangible, pero puede seguir ahí parado. Lo más importante es proteger ese lugar, eso es. Lo intentaré otra vez. Los disparos son muy dolorosos, pero solo en el momento en que un chorro concentrado te toca el cuerpo, su impacto es muy corto, 1 segundo, no más. Pero es como un golpe con un garrote de goma. Quería acercarme, pero temo que ya estoy amoratado, o al menos mis piernas lo están. Y es duro imaginar qué pasaría si me golpean en el pecho. Así que, en realidad no es mortal. Claro, pero es una herramienta traumática. Este es un chorro con una presión de 10 atmósferas. No es suficiente por hoy, los experimentos acabaron, ya fue suficiente. Basta. Por cierto, les mostraré cómo quedaron mis piernas, donde la mayor parte del disparo vino del chorro de agua. Este feo morete tardó 2 semanas en desvanecerse. El agua normal no es un arma tan inofensiva. A continuación, haremos un sistema que repite un experimento increíble, una corriente que se congela en el aire. Y de conseguirlo, ¿cuál es la solución de este famoso video de Internet? Este es un video en línea con una increíble corriente de agua zigzagueante que parece congelarse en el aire. De inmediato surge una pregunta. ¿Cómo es posible? Se lo pregunté a la persona que quizás logre rehacer este truco. Necesitamos un estroboscopio. Un estroboscopio es una lámpara, por así decirlo, que produce destellos de luz muy frecuentes. De ese modo, Dennis quiere conseguir el toque de luz de solo una fase de la corriente zigzagueante. Agua. Sonido. No veo ninguna curva. Pero ¿qué pasa cuando encendemos el estroboscopio? Y aún necesitamos apagar la iluminación principal. ¿Y qué es lo que vemos? El agua se detuvo. Ahora la corriente se ve muy similar a la que vemos en el video en línea. La diferencia es obvia, no hay estroboscopio en el video original. Lo tomaron afuera, a pleno día, bajo el sol, donde es imposible ver el efecto de los destellos frecuentes. Así que usaron un truco. Me gusta esto. Me gustó, definitivamente. El agua corre directo al balde. Miren. Aunque en realidad salpica en el suelo. Es hora de llamar a Antón.
En la parte final, podrás ver cómo pudimos lograr el efecto de un chorro de agua torcido y congelado. Ese secreto pronto será revelado. ¿Recuerdas el video de internet? Pues ahora sabrás cómo fue hecho. Y bien, Dennis, ¿conseguiste hacerlo? Ya veo que hiciste algo, pero ¿qué fue exactamente? ¿Me las arreglé? Este es un altavoz. El agua cae por aquí. Y lo más importante, el generador de frecuencia nos dará 24 Hz o 25, Así los que que queramos. cuando empiece a funcionar, ¿veré algo? Claro, sin duda. ¿Listo? Sí, listo. ¿Qué debo Necesito tu hacer? ayuda. Hay una llave. Ábrela cuando te diga. Cuando digas. Sí. A la cuenta de Sí. 3. 1, 2, 3. Listo. Agua. Encendido. Ahora siéntate. Hasta ahora no hay nada especial. Es solo una manguera. La membrana de la bocina vibra con la misma frecuencia. El agua simplemente sale en diferentes direcciones. ¿Y bien? Pues yo no veo ningún efecto, solo un chorro salpicando. Espera, espera. A la cuenta de 3, mira. 1, 2, 3. Funciona. Sí, un resultado completamente diferente. Y ahí la tienen, la magia. Sin estroboscopio, pero aún hay un secreto aquí. Esa corriente de agua inmóvil que se sostiene en el aire es de hecho imposible de crear. Ese efecto se obtiene solo editando el video. La bocina empuja el auricular con cierta frecuencia, 24 Hz. Significa 24 vibraciones de la membrana de la bocina por segundo. Un video de televisión tiene 24 o 25 cuadros por segundo. Ahora, para grabar el video, usamos una cámara que dispara casi 10 veces más rápido, 200 cuadros por segundo, y luego al editarlo, nos saltaremos algunos cuadros. Tomamos cada 8 cuadros. El video lento se vuelve normal. Pero ahora una fase de giro y el tubo desaparece. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Y ahora, por así decirlo, solo de vuelta. Y el movimiento del tubo en la otra dirección acabó. Solo puedes hacer este truco editando el video o usando un estroboscopio. Sin estos trucos no puedes conseguir ese efecto mágico. De hecho, me siento un poco tonto. El efecto está aquí, lo sé, pero no puedo verlo con mis ojos. Solo cuando el episodio es editado. Entonces todo se verá. Trato de hacerlo. Ahora lo veo 25 veces. Vamos, vamos. Dennis, este efecto del estroboscopio no funciona bien para mí. Tú eres el profesional. Y aquí hay muchas gotas. De hecho, es una ducha común. Probablemente nunca habían pensado por qué el flujo continuo de agua de una ducha llega a la superficie del suelo dividido en gotas separadas. Miren por qué. El agua sale de la cabeza de la ducha bajo presión, pero de hecho están en una caída libre y gradualmente se separan. Este proceso es influenciado por la fuerza de la tensión superficial, las corrientes de aire y la gravedad. Aquí hay algo más de la vida diaria. Suele pasar con frecuencia que el líquido de un vaso o de la tetera no cae exactamente en vertical, sino que se pega a la orilla del recipiente y lo sigue.
¿Cómo se llama? Comúnmente se le dice lo dividí de nuevo y en física, fijación Coanda. Miren esto. La parte exterior del vaso previene que el aire entre. Se crea un área de baja presión entre el líquido y el vaso. Un remolino de aire se crea, fijando el agua. Por ejemplo, el efecto Coanda se usa en la aviación cuando colocan los motores sobre el ala de la aeronave para incrementar el poder de elevación, como en las aeronaves AN-72 y AN-74, que se les llamó Cheburashkas. Este proceso también debe ser familiar para muchos, pero aquí está en cámara lenta. Cayendo al vaso, las tabletas efervescentes crean unos cráteres extraños. Después se forman las burbujas, flotan hacia la superficie y colapsan ahí. Esto es, explotan en un fino spray. Por cierto, nuestros experimentos en el estudio serán puras explosiones, pero no explosiones de burbujas de gas. Necesitamos algo más serio aquí. Hola, Denise. Hola, Anton. Tengo un recipiente lleno de agua en mis manos. Por favor, dime. ¿Por qué crees que tengo un recipiente lleno de agua en mis manos? Porque el nombre de este episodio es agua. Traje agua. ¿Tú qué has traído? Latas. ¿Latas? Bueno, tú trajiste agua y yo he traído Ok. latas. ¿Cuál es el nombre del experimento? El nombre del experimento es latas colapsando. Latas colapsando. Un nombre maravilloso, pero no es claro qué tiene que ver el agua en todo esto. Imaginemos que esto es un submarino. ¿Y es de los nuestros o del Eso no enemigo? importa, verás, lo limpié tan bien que ahora se puede decir ha emergido. ¿El submarino? Aguas neutrales. Sí, claro. Aquí tenemos un submarino flotando. Así pasa a Y los veces. miembros de la tripulación, bueno, ya Sí. sabes, se dejaron llevar por otras Sí. cosas y no vieron la brújula. No le pusieron atención al letrero que decía no sumergirse entre esta y esta profundidad. Y ellos sí se sumergieron. Sí se sumergieron. Sí. Y ahora imagina que esta es la profundidad Bueno. a la que no debías sumergirte. Yo imagino Aquí está que la está bien. embarcación. ¿Y qué pasa? ¿Lo imaginas, verdad? Mira, Sí. y ellos hacían, se los Sí. dije, no vayan aquí. Y ellos Sí. dicen, ya sabemos. Ay, Dios mío, ¿qué fue eso? No está muy claro qué pasó. Hemos calentado la embarcación. Digo, la lata. La sumergimos en agua y solamente colapsó. Es un experimento muy violento. ¿Lo podré llevar a cabo yo? Claro. En mi marca, cuando te diga 1, 2, 3, tomas las latas así, las levantas y después las bajas. Solo las bajas al agua, como lo hice Está yo. claro, estoy listo. ¿Estás listo? Sí. Bueno, 1, Espera, ¿lo bajo en el 3 o lo tomo en el 3? esa es tu decisión. De acuerdo, lo tomaré en el 3, así que estoy listo. 1, 2, 3. Dios mío, Dios mío. Y así es como esto funciona. Bueno, el submarino... De hecho, este experimento demuestra la asombrosa diferencia en las propiedades de los diferentes estados del agua. En la lata la cual calentamos había muy poco líquido. Cuando este hierve, toda la lata se llena con el vapor. Las moléculas del agua dentro de ella divergen unas de las otras. Cuando la bajamos hacia el agua con el orificio hacia abajo, para que no exista acceso al aire, el vapor de agua se enfría, convirtiéndose en agua. Con las moléculas atrayéndose unas a otras, se crea una presión baja y nuestra presión atmosférica simplemente ¡bang! Aplasta la lata. Bueno, por lo tanto, debo recordar que el agua es una parte muy importante de este experimento, pero en principio las latas colapsan por nuestra presión atmosférica, pero tengo una pregunta. ¿Estas eran latas de aluminio pequeñas? ¿Qué pasa con esta lata de 5 litros? ¿También colapsaría? Si la calentamos y la ponemos en agua, ¿haría un gran estruendo? Se puede hacer colapsar de la misma manera. Tendrás que calentarlo un poco más. Necesitarías un poco más de agua, un recipiente más grande.
Pero la puedes colapsar de la misma forma. Pero es un barril, Mira, no aquí una es un lata. barril y está muy grande. Ven acá, ayúdame. Bueno, mira, es un barril. Un barril. Puede colapsar igual de fácil, pero las condiciones van a ser un poco diferentes. ¿Sugieres que experimentarás con él en el laboratorio? Estás en lo correcto. Entonces me lo mostrarás. Sí. ¿Cuánto tiempo necesitas para esto? Dame lo mismo de siempre, 2 días. En 2 o 3 días nos volveremos a reunir aquí y tú me mostrarás cómo este barril de hierro se colapsa o no se colapsa. Sí. Y tú me mostrarás cómo esta lata de aluminio colapsa. Yo no lo prometo, pero espero buenos resultados de ti, ¿ok? De acuerdo. Eso es. ¿Eso es? Nos vemos. Después nos vemos. Vemos cómo es purificada el agua antes de que llegue a nuestras casas. Toda el agua que llega al sistema de suministro de agua primero pasa a través de plantas de tratamiento. Por ejemplo, existen 4 de dichas plantas que lo hacen para la ciudad de Moscú. Pero todo inicia desde el río. Bombas muy poderosas bombean el agua desde ahí, limpiándola de peces y grandes escombros. Cada una de estas bombas manda 10.000 metros cúbicos de agua por hora. Esto es, esta bomba llenará un apartamento de 3 recámaras del piso al techo en solo 1 minuto. Después, el agua se envía por tubería al nivel superior de la purificación. Se le llama cuenca mezcladora. En estas cuencas, 2 sustancias activas son agregadas al agua del río por turnos, un coagulante y después un floculante. La tarea de la primer sustancia, el coagulante, es enlazar todos los organismos biológicos que están en el agua del río para formar partículas mayores. La segunda sustancia, el floculante, pega estas partículas entre sí. Este proceso es parecido a la creación de un muñeco de nieve. Toda la materia orgánica se conecta en capas, todos los grupos se juntan entre ellos y ahora es mucho más fácil retirarlos del agua. Esto es lo que ocurre en albercas llamadas recolectores de sedimentos. Aquí, las partículas fusionadas caen hasta el fondo y son removidas por membranas. Después de esto empieza el tratamiento de ozono. En esta etapa, casi toda la materia orgánica en el agua está muerta y con esto, los malos olores desaparecen. Esto no es una sorpresa. El ozono es uno de los gases más peligrosos. Así que es mejor ver esto detrás de las ventanas protectoras. En la penúltima etapa, el agua entra en estos filtros gigantes, donde primero pasa por la arena, después por el carbón activado. Básicamente, esta es agua purificada. Sin embargo, todavía tiene que ir por cientos de kilómetros de tubería hasta la ciudad. Y ahí todavía puede recolectar muchos microbios. Para prevenir esto, al final del proceso se le agrega cloro al agua. Más bien, no es cloro porque es muy peligroso. Más bien es hipoclorito de sodio, o para decirlo más fácil, sal de cloro. Esto no hace casi nada de daño a la purificación del agua. En la etapa final, el agua purificada entra en tanques subterráneos. Estos son contenedores tan grandes que su capacidad es de 25.000 metros cúbicos y de aquí va a los consumidores. ¿Qué sucede con el agua después de haber pasado por el sistema de suministro de agua hacia nuestras casas? Es usada y después va a las alcantarillas. ¿Pero qué pasa después? Resulta que esta agua también es purificada. ¿Pero cómo y por qué? Eso se los diremos más tarde. Bueno, es hora de colapsar este barril. Bien, tenemos un barril con el volumen de un barril, que es de más o menos 150 litros. Un tanque y un quemador de gas, y es uno muy grande. Y una alberca inflable. Bueno, creo que ya tenemos todo. De camino al laboratorio, pasé a comprar esta alberca inflable con un diámetro, en mi opinión, de 1,60 m
o 1,70 m. Bien, llegó la hora de gritar. Dennis, préndele fuego. Ahora, lo más importante es dejar la tapa abierta para evitar que el barril explote por la presión interna. ¿Cómo haremos esto? Encontré estas maderas en el bosque. Las tomaremos así. Le pediré al camarógrafo que me ayude. Y pasaremos todo a esta alberca. Después, cerraré la tapa y le pondré poco a poco agua con una cubeta o un bote. Empezará a enfriarse desde arriba. El agua de adentro se enfriará, el aire de adentro se encogerá. Pero como las paredes son muy fuertes, después de todo no es una lata. Podrán resistir la presión al ambiente por un rato, pero en algún momento sucederá lo que estamos esperando que suceda. Se está calentando, en el sentido literal de la palabra. Dennis está controlando la temperatura del barril con un dispositivo de imagen térmica, 78 grados. No es suficiente. ¿Y qué pasará si no podemos hervir el agua? Pero no. Parece que todo va como lo planeamos. Llegó el momento. Vamos a moverlo para la alberca. El barril puede colapsar después de cada cubetada. Todavía no. Tal vez ahora. La parte superior comienza a doblarse y... No les mostraremos todas las cartas aún. Dentro de pronto veremos si Dennis logró hacer que el barril colapsara. Mientras tanto, como se los prometimos, aquí está la historia de qué le pasa al agua después de usarla. A continuación en este programa, experimentos. Esta es la planta de tratamiento de agua Liubertsi, una de las plantas más grandes en Europa. Puede procesar hasta 3 millones de metros cúbicos de aguas residuales en un día. Por ejemplo, un tanque de ferrocarril tiene capacidad de 100 metros cúbicos. Entonces, si llenáramos tanques con toda esta agua, tendríamos un ferrocarril que va de Moscú hasta Orel, que serían 30.000 carros de ferrocarril llenos de... Bueno, ya entendieron de qué. Las aguas residuales entran a la planta de tratamiento por 3 recolectores gigantes. El diámetro de cada uno es de 4.5 metros. Después de unas cuantas horas serán capaces de nadar en esta turbia y olorosa sustancia, aunque ahora es difícil de creer. Esta es la primera etapa del tratamiento del agua colado. Se refiere a un método mecánico. Sí, el agua simplemente pasa a través de los canales donde hay coladores con un espacio de 5 milímetros, donde todas las impurezas grandes serán removidas por ellos. Usualmente estas son bolsas, botellas y pedazos de cartón. Rara vez son pasaportes o zapatos. Y en 1990, durante la perestroika, dicen ellos que aquí se encontró... Bueno, ese no es el punto. La siguiente etapa del tratamiento son las cámaras de grava, un laberinto de concreto donde la velocidad con la que fluye el agua se reduce al punto donde todas las partículas pesadas, por ejemplo arena y vidrio, literalmente caen al fondo. Después de las cámaras de grava, el agua pasa a la siguiente etapa de tratamiento, al tanque primario de sedimentación.
En estos tanques toma unas cuantas horas para que todo lo que no se quitó en la cámara de grava se vaya al fondo y para deshacerse del sedimento. De vez en cuando el contenido de estos tanques se mezcla con un gigante rastrillo de lodo. Es tan fácil de entenderlo. Raspa todo el desecho en el fondo y lo manda a un contenedor especial. Aquí simulamos el proceso de tratamiento que se realiza en las grandes plantas. Así que el agua que llega después de ser filtrada en los coladores va al primer clarificador para sentar. Después obtenemos agua clarificada que va a la instalación de tratamiento biológico, los aerotanques, donde es mezclada con el lodo activado y gaseada. Primero, el agua fue clarificada. Las impurezas grandes fueron removidas de ella y después le pusimos el lodo para volverla en algo lodoso y café. ¿Para qué? Resulta que este no es lodo común. Está lleno de bacterias que se alimentan de contaminantes orgánicos. Esto significa que ellas se comen la basura y purifican el agua. Para aumentar el apetito de las bacterias, los tanques de gasificación, los tanques donde las bacterias comen, están constantemente suministradas de oxígeno. Este proceso es gasificar. Gotas de aire salen de las tuberías y se quedan en el fondo del tanque. Esto es por lo que toda la superficie está constantemente burbujeando. Si el aire es bloqueado, el lodo activado se asentará bloqueando la entrada del gasificador. Y después de unas horas moriría por completo. El agua purificada por las bacterias entra a la segunda sedimentación. Esta es la etapa final del tratamiento del agua. La segunda sedimentación también se refiere a la purificación biológica. Aquí separamos el lodo activado del agua purificada. Aquí mandamos el agua a una instalación de desinfección y regresamos el lodo activado de vuelta en los aerotanques. La instalación de desinfección está en un edificio separado, con lo que tal vez sea la etapa más moderna de purificación, radiación ultravioleta. Aquí el flujo de agua pasa por unas lámparas muy potentes. Lo que las bacterias no purificaron, lo hace la luz ultravioleta. Le toma al agua 10 horas para pasar por la planta de tratamiento. De cualquier manera, no es recomendable beber el líquido que obtenemos al final, pero se puede nadar o pescar en ella. Se puede. Esta laguna está en la salida del agua. Sí, está conectada directamente con la reserva de agua, en particular del río Pecorca. Miren, el agua, como podemos ver aquí, ya parece más agua de río que el agua que llegó a la planta de tratamiento. Mira esta agua, tiene vida. El río está lleno de peces y de hecho es completamente seguro para las personas pasar su tiempo libre aquí. Es tiempo de descubrir qué tan seguro es nuestro experimento explosivo para las personas. Afortunadamente, este cuarto es más espacioso que el laboratorio de Dennis y, más importante, desde aquí, uno puede escapar si así fuera necesario. Le di a Dennis una tarea: explotar, o más bien, al contrario, colapsar un gran barril de hierro. Él se las arregló para lograrlo. Bueno, sin alargarnos tanto, ahora va a demostrar el experimento para nosotros. Con cuidado, con cuidado. Oye. Tengo la pregunta más importante del experimento. ¿Ya me puedo ir? De ninguna manera, no lo puedo sostener yo solo. Trata de rodear el fuego por allá y tomemos el barril. Excelente. ¿Ahora lo pondremos ahí? Así es. Con nuestras propias manos. Con nuestras propias manos. Llevémoslo. Solo ten cuidado. Ten cuidado, te puedes rostizar. Ya están familiarizados con los ingredientes: un barril con paredes gruesas, un quemador de gas y una alberca inflable. Ahora el agua dentro del barril está calentándose y creando vapor. Después quitaremos el barril del fuego poniéndolo en la alberca y después ya veremos. Eso es hora de cerrar la tapa. ¿Lo recuerdan?
Pusimos las latas con la abertura hacia abajo. Aquí ese truco no funcionará. Traten de voltear esta monstruosidad. Muy bien, aguarda. Dame un poco más de tiempo. Bien, de acuerdo, carguémoslo. Con cuidado. Arriba. Con cuidado, pongámoslo aquí. Y entonces comenzaremos a jugar con el agua. Con cubetas, Dennis y yo tomaremos turnos para verter agua en el barril. Muy bien, eso es. Ahora el vapor dentro del barril se está enfriando y convirtiendo en agua. Su volumen disminuye, que al ser vapor, la presión del barril disminuye. La presión atmosférica empieza a apretar las paredes del barril y... ¡Uy! ¡Oh! ¡Oh! Ajá. Y se siguen cogiendo. Siguen cogiéndose. Y ahora otra vez lo veremos, pero ahora en cámara lenta. ¡Qué belleza! Por cierto, casi se me olvida. ¿Recuerdan nuestra lata de 5 litros? Prometimos también colapsarla y lo hicimos. Inicia. Opa. ¿Qué tal? Desde la escuela hemos oído que si calientas el agua a 100 grados, hervirá. Y si la enfrías a 0 grados, se congelará. Sin embargo, como todas las reglas, esta tiene sus peros y sus síes. Todo depende de la presión. Por ejemplo, en lo alto de las montañas el agua hierve a temperaturas menores como 70 u 80 grados. Lo mismo se aplica para el hielo. A alta presión comienza a derretirse. Además, el agua puede cambiar sus características incluso a una presión atmosférica normal. En primer lugar, no traten de repetir nuestro experimento, es peligroso. En segundo, como no asumimos que seguirá nuestro consejo, deliberadamente ocultaremos una parte de las condiciones requeridas. Ahora empecemos. Tomamos una taza de agua destilada y la calentamos en el microondas por 5 minutos a una potencia máxima de 800 watts. Parece solo agua caliente, pero si pone una cucharada de café o de azúcar en ella, esto es lo que pasa. El agua hierve. Muy impresionante, sí. Pero la pregunta es, ¿por qué? Para una ebullición normal necesitamos centros de generación de vapor. Hay sustancias en el agua o irregularidades en el recipiente donde se agrupan pequeñas burbujas de aire. Cuando el agua se calienta en un microondas, hay un efecto de líquido sobrecalentado que salta rápidamente sobre la temperatura límite de 100 grados. Si el agua está destilada sin impurezas y las paredes del vaso son lisas, los centros de ebullición no se generan. Y la función la desarrolla un elemento externo, por ejemplo, el café. Con un par de granos, el agua hervirá de inmediato. Primero, pueden realizar nuestro siguiente experimento en casa. Y segundo, mostraremos todos los detalles y matices para que realmente puedan hacerlo. ¡Adelante! Pondremos botellas con agua destilada en un congelador por un lapso de 2 horas. Sacamos las botellas y... nada, es solo agua, no hielo. Y eso es a menos de 18 grados por 2 horas. Pero si hacemos esto... el hielo aparecerá de inmediato frente a nosotros. El efecto es el contrario al del agua hirviendo y el agua se congela. Y la pregunta es la misma. ¿Cómo es posible?
Para volverse hielo, el agua necesita centros de cristalización, algo que se congele, granos de arena o una sustancia extra. Pero el agua destilada está completamente limpia, no tiene impurezas y permanece líquida. Sin embargo, cuando la golpeas o la agitas, el aire se disuelve en efervescencias de agua y el agua se cristaliza alrededor. Otro efecto fascinante. Si viertes esta agua destilada helada en cubos de hielo, verás cómo comienzan a surgir estalactitas. La física en este proceso es la misma. Cuando hay un centro de cristalización, el hielo aparece casi de inmediato. ¿Qué otras sorpresas nos dará el agua normal? ¿Por qué es más fácil crear pinturas en ella que en un canvas? ¿El agua puede ser una fuente de electricidad? En unos segundos, Experimentos continuará para darte los detalles más fascinantes. ¿El agua puede generar electricidad? Claro que sí. En las plantas de energía hidroeléctrica, el agua que cae gira las álabes de la turbina produciendo corriente. De acuerdo, pero ¿el agua normal puede generar electricidad? ¿Sí? ¿No? Solo un segundo para pensarlo. Bien, mejor echemos un vistazo. En la parte superior instalamos un contenedor con agua, pusimos tubos entrecruzados a través de aros de metal y conectamos el contenedor de los de arriba a los de abajo con electrodos con ellos. Este mecanismo se llama generador de Kelvin. Abrimos la válvula. Y las pequeñas corrientes de agua generan electricidad, débil pero notable. Si las tiras no son impresionantes, miren esto. Las reemplazamos con varas de metal y aparece una chispa entre ellas, y tan solo es agua corriente. Creemos que las latas no están cargadas, es decir, que no hay control sobre eso. Sin embargo, tienen una ligera corriente eléctrica por diversas razones. Por ejemplo, la radiactividad natural. Así que las latas de abajo en el generador de Kelvin tienen diferente carga, positiva y negativa, como en una batería. Al pasar por los aros de metal de las latas, las gotas de agua se cargan de ellos, una positivamente y la otra negativamente, aumentando la energía en las latas de abajo. Estas polarizan más las argollas, mientras las argollas, a su vez, polarizan nuevas gotas haciendo un círculo infinito. Cuando la carga se acumula, la corriente y la carga se fugan. Por su capacidad, la estructura de este tamaño es comparable con los elementos piezoeléctricos de un encendedor. En respuesta a la pregunta que seguramente te estás haciendo, sí, el generador de Kelvin puede compararse con una planta de energía hidroeléctrica, pero no, este modelo no puede usarse como una fuente de poder. Tiene muy baja eficacia. Significa que si viertes en el generador de Kelvin tanta agua como verterías en una planta de energía, obtendrías resultados millones de veces más bajos que los que obtendrías en una planta hidroeléctrica. El generador de Kelvin es un experimento interesante, una estructura inteligente, un trabajo de laboratorio, pero nada más. Verter agua en los álabes de una turbina, como sucede en las plantas hidroeléctricas, resulta definitivamente mucho más eficaz. Esta pintura está hecha
en agua. Bien, es evidente que muchos colores tienen una base de agua, pero ese no es el asunto. Aquí, la imagen se creó primero en una superficie acuosa y luego se transfirió al papel. El proceso es tan inusual y espectacular que debes verlo tú mismo. Esta técnica artística tiene un hermoso nombre, Ebru. Se puede hacer algo no tradicional. Esta técnica artística puede hacerse de diferentes formas, con acuarelas, con óleos. Si haces una pintura en agua, es casi imposible arruinar la imagen. El agua ayuda a pintar, suaviza las manchas y los bordes rugosos y hace que las líneas sean más fluidas, libres y realmente hermosas. No está claro en dónde se originaron las pinturas en agua. La técnica Ebru se usó en China antigua, Japón, India e incluso Altai. Se volvió especialmente popular en Turquía, donde se llama como una nube danzando o pinturas flotantes. La pintura más antigua hecha con la técnica Ebru data del siglo XI. Además, fue el Ebru el que dio la idea de usar marcas de agua en los billetes. En este método, ¿hay más sobre el arte o sobre la autoexpresión de una persona que está recibiendo arteterapia? En Turquía esta técnica se practicaba como meditación y nunca se usó en público. Se volvió un arte popular después de que aparecieron los primeros espectadores. El proceso de pintura en agua es fascinante, pero al mismo tiempo es bastante simple. Para que la pintura no cambie y guarde su forma, el agua debe ser más densa que el agua normal del grifo. Para espesarla, debes añadir extracto de algas pardas o tragacanto. Todos son componentes naturales. En el Ebru, los pinceles técnicos solo se usan para rociar pintura en la superficie del agua, mientras que la forma de la imagen se hace con esta herramienta. En el Ebru, las pinturas se hacen con anillos y luego, moviendo el anillo con un punzón, vas obteniendo la imagen que necesitas. El agua espesa hace posible controlar la pintura para poder moverla con el punzón. Las pinturas son naturales. Por ejemplo, el negro se hace con cenizas, el azul con extracto de plantas y el amarillo es un compuesto con arsénico. Mientras las pinturas están quietas, cambian. Si comienzan a secarse, añadimos agua. Si no se abren fácilmente, añadimos hiel. La pintura está lista. La hiel le da a la pintura una calidad humectante que evita que se hunda en el agua y que se mezcle con las otras pinturas. Para obtener el efecto de pinturas borrosas, se peinan con esta herramienta que tiene puntas de metal. Última etapa, la pintura está lista. Ahora se pone una hoja de papel en el agua.
Gracias a su estructura porosa absorbe la pintura y de esta forma, quitando el exceso de agua, el papel se saca. Debes practicar mucho para aprender a pintar cada clase específica de imágenes, pero el sentimiento y el amor se revelan en el momento de rociar la pintura al azar en el agua la primera vez. Para algunos, es una forma de expresarse, mientras que otros solo hacen pinturas con esta técnica. ¿Qué pasa con el cerebro humano en aislamiento? ¿Es capaz de soportar la ausencia absoluta de estímulos externos? Vean la parte final de nuestro programa Experimentos. ¿El cerebro humano puede compararse con una computadora? Bien, de alguna manera sí. La computadora recibe información y nuestro cerebro también, sonidos, imágenes, etc. El cerebro, igual que una computadora, los procesa y da resultados. También podemos escuchar algo, pensar y responder. Y ahora viene una pregunta capciosa. ¿Qué pasará si dejamos de darle información a una computadora? Nada. Únicamente dejará de dar resultados. Y si dejas de darle información al cerebro humano, entonces, ¿qué pasará? Para responder a esa pregunta, se hizo un tanque de aislamiento sensorial a mediados del siglo XX. Cámaras de privación sensorial. Las cámaras de privación sensorial son similares en todo el mundo. Es un tanque plástico y adentro. Voy a mostrárselas. Hay una solución salina concentrada suficiente para conservar un cuerpo humano en la superficie. Una persona se queda en la cámara en la oscuridad total para que no vea nada y en silencio para que no oiga nada. También flota en el agua, lo que es muy importante, y el agua está a la temperatura del cuerpo humano para que no sienta nada. Significa que prácticamente no llega información externa a la computadora de nuestro cerebro. ¿Y qué pasa entonces? La persona se queda dormida en la cámara, pierde la conciencia, se siente ansiosa. ¿Puede quedarse así por más de 5 minutos? Cuando se queda completamente solo, en la mayoría de los casos, empieza a llenar los vacíos de cierta manera. A veces empieza a recordar alguna música o empiezan a surgir diferentes pensamientos. La persona empieza a pensar mucho en alguna cosa, a recordar sus problemas. Más adelante resulta que el cerebro se calma finalmente y ese momento de silencio surge en algún instante de la sesión. Hace el efecto de estar completamente aislado del mundo que lo rodea y yo lo veré por mí mismo. De hecho, debes estar totalmente desnudo en la cámara de privación sensorial, pero como haremos algunas tomas, conservaré el traje. Bien, me meteré ahora. Como está extremadamente oscuro adentro, podrán verme vía cámara de visión nocturna y oír los comentarios que haga gracias al micrófono. La música al principio de la sesión ayuda a adaptarse a los sentimientos inusuales. Poco a poco la música se desvanece y queda en completo silencio. Claro que la experiencia más inusual es estar en agua. Está realmente a la temperatura de mi cuerpo y es muy salada.
Estoy acostado en su superficie, pero al mismo tiempo no me siento sumergido en el líquido. Tal vez pueda compararse con, no sé, estar en un estado de gravedad cero. El silencio no es absoluto, claro. Cuando muevo mis pies o manos, oigo el agua moverse, pero si no me muevo nada, no hay ningún sonido. Parece que estuviera metido en un ligero remolino. También puedo oír mi corazón latir. Pero en cuanto empiezo a hablar, la sensación desaparece. Según me explicaron luego, el remolino es una reacción del sistema vestibular como si entrara en pánico, y muy a menudo se oye el latido del corazón, pero de hecho es la sangre que pulsa en las arterias cerca de los oídos. En realidad, no te sientes mal adentro de la cámara. El cerebro funciona perfectamente y no sientes nada de sueño. La sesión en el tanque dura 1 hora, pero si dependiera de mí, pasaría otra media hora ahí dentro, pues me pareció una experiencia tranquilizadora y confortante. Dime, Antón, ¿qué sentiste en tu cuerpo y qué cambios hubo en tu mente? No tuve ninguna alucinación auditiva, Sí. así fue un corte, un aislamiento total. Sí. Fue una experiencia inusual estar en ese líquido. ¿Te dejaste llevar? Sí, tenía la impresión de que me movía constantemente hacia algún lado y después estaba sorprendido de dónde quedaría ese muro que debí cruzar hacía tiempo. Otra cosa interesante es que no pude lograr olvidar el tiempo. En cierta forma, tenía un reloj interno y en algún momento en 50 o 55 minutos, cuando pensé que la música debía empezar a sonar, lo hizo. Sí. Otra cosa extraña es que la cámara de privación alivia la claustrofobia y eso es increíble. Uno creería que sería al contrario, siendo una cápsula pequeña y cerrada. De hecho, esta cámara crea una especie de espacio embriónico muy cómodo y acogedor para la gente. Se sienten como en su hogar, como estar en el útero. Eso ayuda a aliviar la claustrofobia. Además, dicen que los poderosos aprecian mucho esta cámara de privación sensorial como una forma de reducir el estrés y aclarar sus mentes. Por mi parte, puedo decirles que sí, que realmente funciona. El agua es una de las sustancias más comunes de nuestro planeta, pero como vimos, la ciencia prueba que también es una de las sustancias más misteriosas. En ciertas circunstancias, cualquier característica conocida del agua puede volverse sorprendente, y eso es exactamente lo que nos da espacio para nuestros experimentos, incluyendo todos los que veremos en el futuro.